RTP. Ya está con nosotros el exministro de Economía, Fausto Ortiz, para hablar de temas económicos y más. Bienvenido, economista, gracias por acompañarnos. Gracias, Astrid, gracias por la invitación en la mañana en RTP. Aquí un gusto saludar a don Ramón y a Pamela también. Oiga, Fausto, cuénteme, ¿cuál es el efecto de esta ley de la redistribución o reasignación del tema y con esta modificación de cuentas? Porque la ley ya existía, dicen, desde 2012, 30-70. ¿Cómo afecta eso al sistema de reparto? ¿Y cuál es para usted el objetivo de esa ley? Sí, a ver, es cierto que desde el 2010-2012 ya la COTAD señalaba que el 21% de los ingresos permanentes, digamos, impuestos, vaya para los municipios, igual que el 10% de los no permanentes o petróleo. Y te decía que la plata debía ir 70% a obra pública y 30% a gasto corriente. Lo que cambia ahora es, primero, la sanción. Si no lo cumples, retrocedes a lo que está en la Constitución, que es 15% de impuestos y 10% de petróleo, o creo que 5% de petróleo. Y lo otro, que ya no solamente tratan de normar para la plata que reciben desde el presupuesto del Estado, sino que la regulación es para todos los recursos que tienen los GATS. Es decir, si mañana yo cobro un recurso, ese recurso que cobro como municipio o prefectura, también tiene que aplicarle la ley del 30-70. Entonces, esa quizás es la situación más conflictiva, porque que tú le digas sobre lo que yo te reparto, úsalo de esta manera, está bien, pero que me digas sobre lo que yo recaudo, que lo debo usar de esta manera, ahí podría haber algún tipo de conflicto. Y la intención, supongo, que es de parte del gobierno, sabiendo que sobre todo los municipios pequeños no tienen esa posibilidad de ir al 70-30, entonces es darles menos recursos, ¿no? Retener, quedarse con los recursos, no entregarlos, no generar gasto, que hoy día se está cubriendo con deuda, que es la parte más compleja, porque hoy día la plata que va a los municipios es con deuda, y entonces el gobierno dice, oiga, estoy tomando deuda para que ustedes paguen sueldos, y eso de alguna forma es insostenible. Es decir, no hay renta petrolera, ergo no hay ingreso. No hay renta petrolera que alcance para la parte de obra pública, ni para el gobierno ni para los municipios. Y tampoco hay renta no petrolera, es decir, no hay impuestos que alcance para darle a la nómina, al seguro social, a los intereses de deuda, a los bonos y adicionalmente al 21% de los municipios. Por lo tanto, para tratar de al menos decir, estoy dándote plata para siempre de los impuestos, al menos veo que esa plata vaya, o quiero ver que esa plata vaya a los obra pública. Pero ¿no hubiese sido más sincero del gobierno plantear otra cosa? Si acabó esta era, tenemos que generar un nuevo diseño de redistribución de los fondos. Yo hubiera regresado a lo que teníamos antes como primer paso, es decir, antes había la ley del 15%, yo hubiera regresado a dejar del 21, retrocedía al 15, que es lo que dice la Constitución, y del 10 de petróleo lo hubiera podido subir al 15, es decir, y tratar de esa manera decir, acomodémonos otra vez como lo hacíamos antes. Y de esa cuestión también el gobierno se hubiera podido ahorrar ahí unos $1.000 millones en la asignación. Y los municipios hubieran tenido que ajustarse también a esa realidad, pero esa plata que reciban debería ser destinada a obra pública al final del día, siempre. Economista, hablar de ahora esta tasa de seguridad que se está elevando al 50%, ¿qué tanto podría afectar? Más allá de si va o no a lo destinado, como es materia de seguridad y también a presionar a Colombia, sino cómo se podría afectar a la interna también en cuanto a temas comerciales en nuestro país. ¿Cómo usted ve y analiza esta guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia? Sí, ahí el asunto más complicado en esa área tiene que ver con la visión macro y la situación micro, digamos, ¿no? Uh-huh. A nivel macroeconómico uno dice, sí, bueno, no importa, si no lo vendo para Colombia, lo vendo para Europa, y si no lo vendo para Europa, lo vendo para Estados Unidos o cualquier parte. Eso a nivel macro, ¿verdad? Pero a nivel micro, aquella empresa que estaba vendiendo a Colombia,
va a tener complicaciones, digamos, ¿no? Y lo mismo, ya no importa de Colombia, importa lo de China, pero la empresa que estaba ya constituida para hacer aquello, entonces va a sufrir. Entonces, en el acomodo hay sufrimiento a nivel micro, a nivel empresarial. A nivel macro quizás no se sienta tan fuerte el impacto. El tema es que seguramente es un asunto coyuntural, es un tema temporal. Inclusive ya el gobierno de Petro termina en este año, quizás a la vuelta de 6 meses, entonces seguramente con un nuevo gobierno estas reglas de juego van a cambiar. Pero en este tiempo de acomodo va a ser complicado para las empresas que tienen su logística organizada para vender a Colombia o comprar de Colombia. Y ya que usted comenta que este es un tema temporal, incluso coyunturalista, por decirlo de alguna forma, ¿qué consecuencias podría tener para la integración comercial regional, particularmente con la CAN, por ejemplo, este tipo de tensiones arancelarias? Sí, es una prueba importante para la CAN. La CAN debería llamar a los dos países y decir, oiga, ustedes están aquí en este grupo de países amigos en los que han dicho que no iban a tener este tipo de aranceles y este tipo de conflictos. Así que bajen el nivel de conflicto y regresen a los estándares previos que eran sin aranceles. Y si la complicación para Ecuador, que es un poco el reclamo y con bastante validez, es el tema de seguridad, oiga, ponga algo más de control en la frontera suya con Ecuador para tratar de ver cómo su conflicto lo pasa al país vecino, ¿no? ¿Cómo ve este juego medio trumpiano, ¿no? De decir, no me haces caso, de aumento de 30 a 50? Trump puede jugar un poco ese tema por el nivel de poder, pero el Ecuador es un problema, un país frente a Colombia con menor tamaño. Sin embargo, está jugando este esquema medio trumpiano, es decir, te sigo elevando, me pone tú un arancel, o sea, quería que no pongamos arancel, le aumentamos otro arancel. ¿Cómo ve ese juego? Claro, y mira que Trump lo pone, pero su corte lo detiene y lo echó para atrás, y él cambia los aranceles de 50, 60 por varios lados y lo unifica, porque hay contrapesos, ¿no? Localmente estás en un momento de conflicto, pasando el mensaje a Colombia, que es un gobierno que está en retirada. El asunto acá es que en el camino hay afectaciones. No es un tema tan grave, están también sacando ciertos resillas, ¿no? Antes decían, en la comunidad andina a nosotros nos dejaron con el hueso, ustedes se llevaron la carne. Entonces, hablemos de eso también. Entonces, quizás son momentos para poder aprovechar y dejar algunas cosas claras. Algunas situaciones habían pasado, algunas empresas globales estaban ubicadas en Ecuador, decidieron moverse a Colombia para decir, mira, allá hay mejores condiciones, entonces de allá te exporto. Y entonces hoy día esas empresas tendrán que evaluar si vuelven a ubicar desde acá o si nos exportan desde otro lado. Ya, entonces van a haber movimientos, pero el punto para mí importante es que es corto plazo, no es un tema coyuntural, es un tema que molesta y complicará la operación local de algunas empresas, que ojalá puedan aguantar un poco hasta cambio de gobierno. Economista, me voy por su experiencia también ya como ex ministro de Economía, y de que de alguna u otra forma siempre en los gobiernos existe el problema, ya sea de los combustibles o de los transportistas. Nuevamente, lo que se había aplazado para mayo regresa, y cuando uno extiende un problema va a regresar en cualquier momento. Y ese es el caso de los transportistas. Hoy condicionando el gobierno que, por ejemplo, tiene que tomar ya una medida en cuanto a la elevación del diésel, porque ellos aparentemente aseguran no les representa esas compensaciones que se dieron de manera temporal. Hay varias soluciones, pero apelo a su conocimiento y experiencia. Como ex ministro de Economía, ¿cuál es ahí la posible solución? Elevar el pasaje de transporte, tal vez generar una diferenciación para realizar un subsidio únicamente a los transportistas en este caso, o cuál podría verse por ahí algún tipo de otra alternativa antes de que ellos aseguran pues paralizar el servicio. Sí, ahí hay un tema, ¿no? El tema anterior era lo macro y lo micro, ahora acá es lo político y lo económico, ¿no? Entonces, lo económico te diría, ubicaste el precio internacional del diésel, le quitaste el subsidio, hoy día estás vendiéndolo
similar al precio que lo importas, y deberías dejar que los precios se acomoden y el transporte público sube el precio. Eso es lo que la economía te dice. Sin embargo, es claro que el transporte público es para los más débiles, los más pobres. Entonces, ahí hay que cuidarlo, que también es un tema económico y político. Entonces hay que dar compensaciones. Para mí era bastante claro que la compensación no iba a ser un tema temporal de 6 meses, la compensación es un tema para largo. Y al gobierno le juega bien que el precio internacional del petróleo haya estado cayendo de un año hacia acá. Y hoy día ese precio a la baja, el precio del petróleo, quizás con ciertos sobresaltos, pero a la baja en términos generales, te quita presión de tener que subir otra vez el diésel y enfrentarte a más conflictos con el transporte público. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tendría que sentarse a dialogar para encontrar un buen esquema de compensaciones para el transporte público, al menos de la gente que se mueve en la ciudad para ir a trabajar. Quisiera abordar el tema tal vez desde la informalidad. Si bien ya tenemos un problema grande allí, existe tal vez el riesgo de que estas medidas que se han tomado y que ahora se han incrementado desincentiven justamente el comercio formal y más bien se recaiga en prácticas como contrabando o comercio informal, que también operan justamente con espacios de narcotráfico, que es justamente lo que se quiere combatir. Ya, a ver, la informalidad es un problema grave. El que tengamos un número de empleados hoy día idéntico al que teníamos al número de gente empleada hace 13 años, eso es crítico, porque en esos 13 años han aumentado, en el caso ecuatoriano, 2 millones de personas, wow, del 2013 al 2025, y el número de personas empleadas en lo formal es exactamente igual. Por lo tanto, todas esas 2 millones de personas se han ido a la informalidad. Y en la informalidad tienes el problema que no tienes el aseguramiento de la seguridad social, no tienes el acceso al crédito que pudieras tener del mismo seguro social o la misma banca, porque como la banca te va a dar un crédito si no puedes demostrar que tienes un ingreso fijo. Entonces tienes que someterte a otro tipo de condiciones, ¿no? Y entonces en la informalidad también es un caldo de cultivo para encontrar soluciones fáciles, ¿no? Y tolerar ciertas amenazas, ¿no? Entonces hay que avanzar a romper esa informalidad. El gobierno ha planteado, al menos lo tiene claro, que tiene que ir incrementando 150,000 empleos cada año, digamos, y si eso lo logras hacer sostenidamente, a la vuelta de 10 años quizás logras mejorar un poco el nivel de empleo histórico y puedas ayudar desde la parte del empleo a quitar a gente de la informalidad y a quitar gente de la desesperación que quizás entras a combatir contra los grupos de delincuencia organizada que encuentran ahí material para su trabajo y actividad ilícita. Pero estas medidas arancelarias podrían impulsar o desincentivar el comercio formal y pasar a la informalidad, o sea, a incrementar aún más esta problemática. El hecho de que se aminoran oportunidades, justamente. A ver, es que hace 20 años, hace 30 años, el tema de contrabando era mucho más pesado que ahora, digamos, ¿no? Hace 30 años teníamos menos opciones, digamos, y los aranceles estaban altos por todos lados, entonces había un incentivo fuerte. Si hoy día esa galleta colombiana, ¿verdad?, la compraba sin arancel y me la han subido hoy día, entonces quizás la pueda meter en contrabando, pero también puedo comprar la otra galleta similar desde otro sitio, digamos. Entonces hay por ahí algún cambio. Siempre hay el espacio para, si hay aranceles más altos, hay el espacio para que el contrabando aumente. Como hoy día existe igual cierto contrabando, pero podría tener un leve repunte menos en zona de frontera. Economista, a mí me parece muy, muy interesante hablar justamente de esta economía informal y el desafío que representa, porque parecería que el tema de seguridad únicamente transita por el lado de la fuerza, pero también transita por el lado laboral y económico y cómo se impulsa. Ahora, el desafío no es a corto plazo. A mediano plazo, usted ha señalado tal vez un periodo de un poco más de 4 años, si se comienza a implementar o a formalizar, por ejemplo, a esas personas que han entrado en estas cifras de la informalidad. Pero
¿qué tan efectivo es y también cuántos beneficios le traería al país, por ejemplo, para tenerlo en cuenta y recordarlo, que exista el trabajo formal y adecuado en el país, que representa en ingresos, no solamente para ellos, sino también en impuestos y también en la seguridad social? Sí, yo escuchaba ayer aquí en RTP una experiencia mexicana, ¿no? En donde la desesperación por buscar trabajo hacía que la gente iba a ciertas zonas alejadas a buscar trabajo y terminaba en manos de la delincuencia organizada en un planteamiento terrible, que terminaba posteriormente inclusive en masacres, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos oportunidades laborales que sean mucho más claras, que no tengas que tú decir, oiga, me están pidiendo que vaya a tal zona que suena raro, pero tengo que ir a buscar trabajo y tengo que irme para ese lado, digamos, ¿no? Y entonces, y en la desesperación no tengas muchas opciones. Y entonces, en la medida que logres tener más oportunidades de trabajo, es el combate a la delincuencia desde el lado correcto, digamos, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay que decir, oiga, si tú delinques, vas preso, digamos, ¿no? Y si te cogen, vas a quedarte preso. Hoy día hay mucho incentivo para delinquir, porque ¿cuántos quedan con sentencia? Casi nadie, los porcentajes son pequeñísimos. Entonces, eso hay que ir cambiando, los dos lados, ¿no? El garrote y la zanahoria, digamos. La zanahoria es el trabajo, tienes que darle que la gente consiga una oportunidad laboral importante, ojalá el empleo, ojalá la construcción pueda ir surgiendo, ojalá el gobierno pueda crear condiciones para aprovechar y mejorar el crecimiento económico, que para estos años está bastante estancado. Al menos en la última década hay un estancamiento terrible. Estamos creciendo en los últimos 10 años apenas 1.7%, que es lo que crece la población. Si no estamos creciendo. Y para el año 2026, el año actual, la expectativa del central es el mismo crecimiento, 1.8. Yo creo que hay que ajustarlo un poquito ya para el 2,5, pero no te alcanza para generar condiciones de mejora de vida, ¿no? Gracias, querido economista Ortiz. Gracias a ustedes también. Muy gentil usted siempre de venir acá. RTP